Las bellas historias de la Biblia. Historia 15. El precio del pecado. Oscurecía, la fresca brisa de la tarde susurraba entre las hojas de los árboles. Pronto caería la noche y volverían a salir las estrellas, pero en aquel hermoso atardecer no había felicidad en el Edén. Cabizbajos y con el corazón adolorido, Adán y Eva vagaban tristemente por los claros del bosque, donde poco antes habían disfrutado de un gozo perfecto. De pronto oyeron una voz familiar. Era la voz de Dios, quien se paseaba por el jardín al fresco del día. Entonces, siempre se habían regocijado al oír la maravillosa voz, y habían corrido a su encuentro como hacia un amigo muy querido. Pero ahora huyeron de ella y se escondieron de Jehová Dios, el hombre y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Lo que trataron de hacer era una tontería, porque les era imposible esconderse de Dios, tanto como lo es para ti y para mí hoy. Pero llamó Jehová Dios al hombre diciendo: ¿Dónde estás tú? Qué ternura había en su voz cuando les dirigió esa pregunta. Parecía estarle diciendo: ¿por qué se esconden de uno que los ama tanto? ¿Por qué no salen a mi encuentro como solían hacerlo? No pudiendo guardar silencio por más tiempo, Adán salió lentamente de su escondite y dijo: Te he oído en el jardín y temeroso me escondí. Temeroso, qué extraño que hablara así. Nunca antes había tenido miedo, jamás había conocido lo que era el temor. Ahora ese ser perfecto y noble, la obra maestra del Creador, sentía miedo. Y oh, lo más triste de todo era que tenía miedo a su propio Creador. Pero así es como obra el pecado. Hace que una persona recele de sus mejores amigos, convierte a los valientes en cobardes y abate de vergüenza las frentes más nobles. Naturalmente Dios sabía lo que había ocurrido, porque para él no hay nada oculto. Con todo le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol de que te prohibí comer? Sí, Adán había comido del árbol, y también lo había hecho Eva. Ambos eran culpables de una grave desobediencia. Descorazonados, permanecieron en la presencia de Dios preguntándose qué diría él ahora y cuál sería el castigo que tendrían que arrostrar. Dios le había advertido al hombre: el día que de él comieres, ciertamente morirás. A menudo ellos se habían preguntado qué habría querido decir el Creador con esas extrañas palabras. No habiendo visto nunca la muerte, no podían imaginarse cómo era. ¿Tendrían que morir ahora? ¿Sería ese su último día sobre la tierra? Qué triste sería. Habían estado en ella tan poco tiempo. Fue entonces cuando Dios le explicó lo que iba a ocurrirles por causa de su pecado, cómo, desde el mismo momento de su desobediencia, habían comenzado a morir, y ellos no pudieron menos que admitir que eso era verdad. Ya no sería posible que vivieran para siempre, como Él lo había planeado. La vida eterna no era para ellos, por lo menos no entonces. Irían muriendo lentamente hasta volver al polvo del cual Él los había formado. La llegada de ese momento requeriría un tiempo largo, de hecho varios siglos, pero al fin de esto sería su muerte. Mientras tanto, deberían abandonar su hermoso hogar. De ahí en adelante, en lugar de la vida placentera y fácil que habían llevado, tendrían que trabajar duro y durante largas horas para ganarse la vida. Experimentarían el dolor y la tristeza. Se darían cuenta de la enormidad del pecado al ser testigos de cómo toda la naturaleza tenía que sufrir como resultado de su error. Mirando a Adán con profunda compasión, Dios le dijo: por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. ¿Fue Dios demasiado severo con ellos? No,
Él conocía la naturaleza mortífera del pecado. Él sabía cómo arruina y corrompe todo lo que toca. No había visto destruir la armonía del cielo y ahora estaba comenzando de nuevo en la tierra, amenazando con arruinar ese glorioso paraíso que él había terminado de crear. Debía hacerse algo. Adán y Eva debían darse cuenta de lo que el pecado significaba, lo que hacía y lo que costaba. Todo eso fue algo muy triste y no sé cuál de los tres se sentiría más apenado cuando Adán y Eva se separaron de Dios y comenzaron a abandonar su hermoso hogar edénico. La oscuridad empezaba a acercarlos y desde el borde del bosque muchos animales amigos atisbaban, abriendo tamaños ojos, como si se estuvieran preguntando: ¿qué ocurre? ¿A dónde van? Hasta las aves acalladas, sus cantos vespertinos al escuchar despavoridos los sollozos desgarradores de su señor y dueño, cuando se alejaba en medio de las sombras de la noche con su hermosa compañera. Para Adán y Eva, lo más difícil de soportar era el pensamiento de que no podrían volver. A la mañana siguiente el Edén solo sería un recuerdo para ellos. Nunca más podrían volver a él. Dándose vuelta para echar una última mirada a lo que habían amado y perdido, vieron una extraña luz que brillaba en la oscuridad a lo largo del sendero que acababan de recorrer, la cual se asemejaba a una espada flamígera sostenida por las manos de un ángel, y la espada encendida se revolvía hacia todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El camino estaba cerrado, la puerta clausurada. Tan enorme es el costo de un solo pecado.